La modelo que viajó a Tailandia por trabajo y nunca volvió. El trágico caso de Vera Kravtsova. Vera Kravtsova desapareció en medio de promesas de glamour y fama. Una joven modelo bielorrusa de 26 años viajó a Tailandia atraída por una oferta de trabajo en pasarelas y sesiones fotográficas. Lo que parecía el inicio de una carrera internacional se convirtió en un silencio absoluto. Su familia perdió contacto con ella en octubre de 2025. Rumores oscuros hablan de secuestro, explotación en centros de estafas cibernéticas y un final brutal. Nadie sabe con certeza qué ocurrió después de que dejó Bangkok rumbo a Yangon. Vera Kravtsova nació en Minsk, la capital de Bielorrusia. Creció en un entorno familiar modesto pero estable, rodeada de padres que apoyaban sus ambiciones artísticas. Desde pequeña mostró interés por el mundo del espectáculo. Estudió en una universidad local donde obtuvo un título superior. Tras graduarse se mudó a San Petersburgo en Rusia para perseguir oportunidades como modelo freelance y cantante. Su personalidad era extrovertida y determinada. Le gustaba posar frente a la cámara, cantar y compartir su vida en redes sociales. Soñaba con contratos importantes en pasarelas internacionales y con una carrera que combinara moda y música. Publicaba fotos profesionales en Instagram bajo el usuario Vera-Krav donde mostraba su belleza y estilo de vida aspiracional. En septiembre de 2025 Vera recibió un mensaje con una oferta de empleo como modelo a tiempo parcial en Bangkok. La propuesta incluía entrevistas y posibles contratos en Tailandia. Decidió viajar. Llegó al aeropuerto Suvarnabhumi de Bangkok el 12 de septiembre de 2025 a las 12:41 de la madrugada. Ingresó al país sin problemas aparentes. Permaneció en Tailandia durante 8 días. El 20 de septiembre de 2025 abordó el vuelo TG301 de Thai Airways con destino a Yangon en Myanmar. Salió a las 7:20 de la mañana. Las autoridades tailandesas confirmaron su salida mediante registros biométricos. Pasó por la puerta de control automático EBC sin interacción con oficiales. Cámaras de seguridad captaron su partida y no mostraron signos de coerción o acompañantes forzados. La identidad fue verificada como la misma persona que entró días antes. Después de llegar a Yangon los hechos se vuelven confusos y dependen de reportes no confirmados. Su familia mantuvo contacto con ella hasta el 4 de octubre de 2025. A partir de esa fecha el silencio se instaló. Según informaciones circuladas en medios rusos y británicos, Vera fue contactada por una red criminal tras su llegada a Myanmar. Le quitaron el pasaporte y el teléfono. La trasladaron a un complejo de estafas cibernéticas en el norte del país cerca de la frontera con Tailandia. Estos centros obligan a personas traficadas a operar fraudes románticos en Internet. Las víctimas crean perfiles falsos para engañar a hombres adinerados y extraer dinero. Vera fue forzada a participar en estas actividades. Cuando no cumplió con las cuotas exigidas por los captores sufrió golpizas severas. Los reportes indican que la vendieron a una banda dedicada al tráfico de órganos. La torturaron hasta la muerte. Extrajeron sus órganos para venderlos en el mercado negro. Quemaron su cuerpo para eliminar evidencias. La pandilla contactó a la familia en Bielorrusia y exigió $500,000 estadounidenses a cambio de devolver el cadáver. La familia no pagó. La comunicación cesó. Posteriormente informaron que el cuerpo ya había sido incinerado y entregaron supuestas cenizas o nada en absoluto. La investigación oficial se limitó principalmente a lo ocurrido en Tailandia. Las autoridades tailandesas negaron cualquier secuestro o tráfico en su territorio. El subcomisionado de inmigración Paul Mag-Hen Chanron-Rimphadeh declaró que no existían indicios de coerción. Las grabaciones y registros biométricos probaban una salida voluntaria. Lo sucedido en Myanmar quedó fuera de su jurisdicción. No se reportaron fallos graves en Tailandia más allá de la incapacidad para rastrear más allá de la frontera. En Myanmar no hubo declaraciones públicas del régimen militar sobre el caso. Los complejos de estafas operan con impunidad en zonas controladas por sindicatos criminales. La búsqueda dependió de esfuerzos diplomáticos bielorrusos. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bielorrusia ofreció asistencia completa a la familia. Incluyó repatriación de restos y se confirmaban y cooperación para justicia.
La embajada en Myanmar usó canales oficiales para indagar su paradero. No se halló evidencia física concluyente del cuerpo o el crimen. Un documento supuestamente emitido por autoridades myanmares indicaba muerte por paro cardíaco y cremación el 16 de octubre de 2025. Su autenticidad nunca fue verificada de forma independiente. La familia pidió las cenizas de Vera para organizar un funeral. La madre expresó intención de viajar a Myanmar para cerrar el duelo. El caso permanece sin resolución judicial clara. No se identificaron ni capturaron responsables. Las versiones oficiales tailandesas limitan el rol del país a tránsito voluntario. Los reportes de explotación y asesinato provienen de medios sensacionalistas sin verificación plena. Bielorrusia urgió no creer rumores y calificó irresponsables las noticias de asesinato. El destino final de Vera se basa en alegatos no probados de tráfico humano, estafas, tortura, extracción de órganos e incineración. La desaparición de Vera Kravtsova dejó un vacío profundo en su familia. Padres y allegados enfrentan duelos sin cierre definitivo. La incertidumbre agrava el dolor. En Bielorrusia y Rusia el caso generó una profunda alarma entre los jóvenes que, impulsados por la falta de perspectivas locales, buscan desesperadamente oportunidades en el extranjero para construir un futuro mejor. Miles de personas, especialmente de Europa del Este, ven en ofertas laborales remotas o en destinos exóticos una vía de escape del estancamiento económico y la incertidumbre política, pero este episodio recordó de forma cruda los riesgos mortales que acechan detrás de propuestas aparentemente legítimas en regiones inestables y de difícil control. La sociedad, una vez más, evocó con dolor la necesidad imperiosa de verificar exhaustivamente cualquier oferta de empleo, especialmente cuando involucra traslados a países lejanos con historiales conocidos de inestabilidad, corrupción y crimen organizado. En la memoria colectiva de estas naciones persiste como una advertencia sombría y recurrente el peligro de las redes de tráfico humano que operan con impunidad en el sudeste asiático, particularmente en zonas fronterizas donde el control estatal es débil o inexistente. Centros de estafas en Myanmar, esos complejos fortificados que funcionan como verdaderas prisiones modernas, explotan a miles de personas provenientes de diversos países, atrapándolas con promesas falsas de trabajos bien remunerados en modelaje, marketing digital o atención al cliente. Una vez dentro, las víctimas pierden pasaportes, teléfonos y libertad. Son obligadas a cometer fraudes en línea, como estafas románticas o inversiones ficticias, bajo amenazas constantes de violencia física, tortura o peor. El caso de Vera se suma a una larga lista de historias similares que han salido a la luz en los últimos años, revelando un sistema industrializado de esclavitud contemporánea que prospera en la sombra del caos post-golpe militar en Myanmar. El impacto de esta tragedia trasciende con creces la pérdida de una sola vida. Pone en evidencia vulnerabilidades globales ante el crimen organizado transnacional, que opera con redes sofisticadas capaces de reclutar en continentes enteros y explotar en territorios donde las leyes internacionales chocan con realidades locales impenetrables. Una oferta de modelo en Tailandia terminó en secuestro, esclavitud en un centro de estafas en Myanmar y asesinato por órganos. Vera Kravtsova, 26 años, viajó por trabajo y nunca volvió. ¿Crees que fue trampa desde el inicio o miles caen así cada año? Deja tu opinión en los comentarios. Haz clic en el pulgar arriba, comenta y comparte con todos tus conocidos. Activa la campana de notificaciones para que te avise de un nuevo episodio de